Hola amigos, tal como les había prometido, bueno, aquí va la clase grabada que nos correspondía ver el día lunes y que lamentablemente pues no pudimos culminar. Vamos a estar haciendo referencia básicamente a culminar este tema número 2 que está referido al comportamiento humano y desarrollo de la organización en lo que corresponde a las diversas formas de interrelaciones entre los miembros de una organización para la obtención de los mejores resultados de esta, como en términos, por supuesto, de cumplir su misión, su visión y los objetivos estratégicos que tenga definido. El rol que vamos a estar viendo hoy son dos, o los roles mejor dicho. Uno tiene que ver con el rol de todo líder como gestor de ambientes de aprendizaje organizacional y agregación de valor personal para contribuir con información útil, así como, perdón, contribuir con información útil para el mejor manejo de la compensación. El énfasis quizás va a ser acá este subsistema que tiene que ver con remuneración, que yo diría que es uno de los subsistemas más técnicos que tiene toda organización, y más técnico no desde el punto de vista de la preparación y las herramientas que utiliza, sino porque, bueno, es muy matemático definitivamente y tiene que tener mucha data, mucho análisis, mucha lectura adecuada. Pero también este rol está muy vinculado a lo que significa retener personas en la organización. Entonces esto tiene como dos caras. Por una parte, por supuesto, ofrecer a las personas las mejores condiciones laborales en términos remunerativos, pero también asegurar que la persona se sienta integrada y que se sienta implicada, que es el término que en este momento tiene como mayor auge, donde la gente se sienta parte de la organización y que siempre pueda estar respondiendo, por ejemplo, a la pregunta para que fue seleccionado, es decir, que siempre tenga como un contenido. Y eso habla también del desarrollo de ciertas competencias que este tema pues lo vamos a ver aparte y no quiero profundizar mucho el día de hoy. Entonces, focalizándonos un poco en lo que es la remuneración, este subsistema, como les decía, para mí es uno de los más exclusivos dentro de lo que es la gestión de talento humano, por su complejidad y también por lo delicado. Esto ha ido teniendo como unas vertientes y dobles miradas en relación a cómo se está abordando, y entonces pasa desde lo que fue su enfoque tradicional, donde el hombre era visto como solamente un ente, una relación económica. Tú entregas tal y cual trabajo, yo te pago tu jornada y no me importaba cómo te sentías. Si habían incrementos, los incrementos solían ser estandarizados. Eso hablaba de una política remunerativa generalizada, donde, por ejemplo, el talento, la agregación de valor individual no era considerada. Y una de las cosas que más se ofrecía como posibilidad y se valoraba más en la organización era la permanencia de una persona en una organización. Y por supuesto que cuando se pensaba en esa persona siempre se pensaba en el pasado, todo lo que había dado, etcétera, etcétera, porque estábamos en ambientes relativamente estables, no tan complejos como los actuales, y los valores solían ser bastante fijos en las organizaciones. Yo les puedo decir que lo que más se valoraba era la honestidad, y no es que hoy no se valore. Hoy, como principio fundamental, yo diría que la ética es uno de los aspectos más fundamentales como base humana en su comportamiento. Pero hoy se comienzan a valorar otras cosas. Hoy se sabe que el ser humano es un ente absolutamente complejo, y que cuando, por ejemplo, se pensaba que un ambiente laboral era adecuado porque tiene sillas ergonómicas, iluminación adecuada, aire acondicionado, etcétera, etcétera, bueno, puede ser que a alguien eso no le interese. Entonces hoy no se puede generalizar. Hoy es muy importante reconocer en cada persona dónde está su agregación de valor. Por consiguiente, el abordaje remunerativo debería ser bastante individualizado, sí con políticas generales para ciertos aspectos, pero quien agrega valor pues debería tener un reconocimiento especial. Por supuesto que se basa la remuneración en el cumplimiento de metas, y lo que está en juego es el futuro. El pasado, pues bueno, sí, qué bueno que has sido una persona honesta, que has sido leal, comprometida, eso sigue siendo muy importante, pero también me importa verte
con la posibilidad que tú tengas de entregar resultados para poder atender los desafíos del futuro. En consecuencia, como todos sabemos, bueno, los valores tienden a variar. Entonces, por ejemplo, hoy una de las cosas que más se reconoce en los colaboradores tiene que ver con el compromiso, la posibilidad de aportar para generar resultados y solución a ciertos desafíos. Entonces este tema pues definitivamente varió. En general, la remuneración sencillamente es el paquete de recompensas que puede ser absolutamente cuantificables y que recibe una persona por su trabajo. Incluye tres componentes fundamentales: lo que es la remuneración básica, que está vinculada a lo que es el valor del cargo, ya vamos a ver de qué se trata eso. Por el otro lado, los incentivos salariales y lo que se conoce como la remuneración indirecta o beneficios, que están tipificados en nuestro caso en ley, y que sabemos que hoy las organizaciones todas exceden lo que la ley establece en muchos casos, debido pues a las circunstancias laborales. Al final, remunerar sencillamente es dar algo a cambio de. Entonces yo, ser humano, doy mi tiempo, doy mi conocimiento, doy mi dedicación, doy mi esfuerzo, pero yo espero recibir compensación, beneficios, incentivos, posibilidad de crecimiento, reto. Es decir, todo lo que de alguna manera un ser humano se puede plantear como ese término que se conoce calidad de vida, para agenciarse calidad de vida, pero también progreso en términos laborales, en términos profesionales. Es decir, es un tema que, como vemos, bastante complejo por lo que toca, el aspecto que toca. Entonces, fíjense, cuando se hace la descripción del cargo, que ya lo vimos, se deriva un perfil de esa descripción. ¿Qué se hace con eso? Se va a un proceso técnico que se llama valoración de cargos. Y es un proceso que lo que hace es que a partir de una metodología le asigna pesos a cada cargo dentro de la organización, y luego ese valor que genera, esa ponderación que se hace de cada uno de los factores, la sumatoria de esos factores y del peso que corresponda, pues va a generar un puntaje. Ese puntaje entonces va a una escala y se supone que a menor complejidad de cargo, el puntaje es menor, y a mayor complejidad del cargo, el puntaje es mayor. ¿Qué es lo que intenta hacer esto? Que la asignación de salarios o la escala salarial no sea puesta caprichosamente, sino que obedezca a criterios técnicos. Y en este sentido, créanme que se ha avanzado muchísimo. Y hay cualquier cantidad de metodologías, unas más complejas, unas más sencillas, a los efectos de valorar. ¿Qué hace esto por el otro lado? Bueno, también genera posibilidad de tener equidad interna, y también algunos parámetros para medirme cuánto vale un cargo dentro del mercado laboral donde yo decida compararme, bien sea con empresas de mi mismo hacer, empresas nacionales, empresas multinacionales, empresas de un segmento, todo tipo de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, lo ideal sería que, derivado de todo esto, de toda esta práctica, surja como resultados una política salarial. Una política salarial lo que hace es que ayuda a las organizaciones a que de alguna manera tengan criterios uniformes para hacer abordajes técnicos separados de lo que es la subjetividad. Esto no significa que esa política no puede ser revisable, en el tiempo tiene que ser revisable, pero en el momento que está vigente, pues lo que va a garantizar y le va a ofrecer tranquilidad a los integrantes de una organización, a los efectos de que sepan que la asignación salarial obedece a unos criterios nuevamente técnicos. Yo quiero ilustrar acá un ejemplo en la metodología que yo utilizo cuando hago este proceso de valoración de cargos, solo referido a una categoría, a uno de los factores que tiene que ver con habilidad y esfuerzo, perdón. Entonces fíjense que allí habilidad tiene que ser definida de una manera, en este caso esfuerzo tiene que ser definido de alguna manera, y en mi caso se utilizan 5 grados
para ver cuál es la diferencia entre menor complejidad y mayor complejidad, pero cada uno de los aspectos tiene que tener efectivamente una diferencia. Luego, ¿qué se hace con esta parte conceptual? Se traduce en una tabla donde ocurre lo siguiente. Fíjense, todo perfil que nuevamente deriva de la descripción del cargo me habla de, por ejemplo, el grado de instrucción que tiene que tener el ocupante, la experiencia, la formación complementaria. Por el otro lado, en cuanto al esfuerzo, si es mayor esfuerzo físico, si más bien el esfuerzo es más mental y menos físico. En cuanto a la responsabilidad, porque es responsable el ocupante de ese cargo. Es por equipos y procesos, etcétera, etcétera. En cuanto a la toma de decisiones, si son decisiones operativas o más bien decisiones más estratégicas, en cuanto a las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la empresa, se le asigna un peso porcentual a cada uno de estos factores, lo cual significa que una organización donde hay mayor mano de obra y el resultado más bien depende de esa mano de obra, del producto que genere ese grupo de personas, a lo mejor entonces el énfasis va a ser mayor puntuación, por ejemplo, en esfuerzo y en los factores que se considere, por ejemplo, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero en una organización donde más bien el pensar, el manejo de conocimiento más profundo, más especializado, entonces a lo mejor el factor que va a tener mayor puntuación pudiera ser habilidad, pudiera ser toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces esto varía dependiendo de el tipo de organización y es probable, pudiera ser que en una misma organización hayan dos escalas que recoja perfectamente bien e interprete perfectamente bien lo que la organización requiere. En términos horizontales, entonces se definen los grados con base en, por ejemplo, la lámina que les mostré anteriormente, y cada grado en cada uno de los aspectos debe tener un puntaje asignado que usualmente el comité de valoración se pone de acuerdo para construir esta tabla. Y lo importante aquí es que el grado 5, la sumatoria de los factores que la integran, jamás debería ser superior a el porcentaje que está definido para cada uno de los renglones que la integran. Entonces, ¿qué significa esto? Uno, que voy a tener estandarizado de alguna manera la interpretación que voy a estar dando para el momento de valorar. Y dos, me va a dar garantía de que de alguna manera el valor, el puntaje que me va a estar dando cada cargo, pues realmente obedece a un factor eminentemente objetivo, producto de un análisis. Por ejemplo, si el cargo está a un nivel base y el grado de instrucción es básico, por ejemplo bachiller, entonces el punto que va a tener allí es 20. Más a lo mejor el esfuerzo mayormente es grado, por ejemplo 2, pudiera ser esfuerzo físico más 20 y así sucesivamente. La sumatoria de todos esos factores, dependiendo de la realidad que arroja el perfil, pues entonces va a tener al final una puntuación X. De allí que se deriva entonces, fíjense, en la pirámide organizacional que tiene los tres niveles, el nivel base, el nivel medio y el nivel de alta gerencia, una serie de puntajes. Una escala que en este ejemplo que les estoy poniendo, el mayor puntaje en este caso es 1000 y quizás pudiera comenzarse con los cargos de menor complejidad, 230 puntos. Luego eso lo tengo que convertir en bolívares y el cuadro que tienen al lado es exactamente cómo puedo yo generar mi política o mi tabla salarial. Entonces pudiéramos pensar, por ejemplo, que ese cargo que tiene un puntaje de 230, el sueldo es el sueldo mínimo establecido en ley, pero luego yo debo realizar la siguiente
variabilidad en esto. Yo debo establecer cómo va a ser el crecimiento vertical de los cargos de menor complejidad con respecto a los cargos de mayor complejidad. Y de forma horizontal yo puedo tener posibilidad de que una persona, por ejemplo, si es excelente en su trabajo, si a lo mejor tiene un nivel mayor de instrucción, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo ir yo mejorando a la persona en los pasos de la escala sin ascenderla o sin que necesariamente amerite un ascenso dentro de la organización? Entonces pudiera ser que como política, y esto es bien personal de cada organización determina cómo es el crecimiento vertical y cómo es el crecimiento horizontal. Pudiera ser que entre el límite inferior, que es la base con la cual yo puedo incorporar a una persona que ocupe un cargo cuyo puntaje es S, pudiera ser, por ejemplo, en este ejemplo, 130, y yo puedo decir que cada paso horizontal tiene un 20% de incremento. Entonces el segundo paso, percentil 25, en este caso sería 156 y luego va creciendo hasta llegar al límite superior. De forma tal que también cuando una persona está en un cargo de un nivel y pasa a otro nivel producto de un ascenso, entonces bueno, ahí va a estar claro cuál sería la posibilidad de incremento. Entonces pudiera ser que pase de 130 a 175, cuyo resultado allí de incremento es 35%, pero pudiera ser que la organización determine pasar a esa persona por su preparación, por lo que ha la experiencia comprobada, los resultados de desempeño, etcétera, etcétera. A lo mejor lo pone en percentil 25, entonces sería 175,50 en este caso más 20%. El resultado que de allí esta persona pasaría de 130 a percentil 25. ¿Qué puede pasar y qué pasa en la vida real? Por ejemplo, una persona que tiene bastante antigüedad es probable que esté en la escala en percentil 75, y una persona que ocupe un cargo superior, que ingresa con límite inferior, a lo mejor su ingreso es inferior a esta persona. Y eso muchas veces genera inconformidad en los colaboradores, producto de que no se explica el porqué de estas cosas. ¿Qué es lo deseable? Que exista un porcentaje suficientemente amplio o considerable a los efectos de que estos solapamientos pues no se den. Pero muchas veces es imposible, porque si una persona tiene mucha antigüedad en una empresa, lo más probable es que haya ido acumulando beneficios, incrementos que de alguna manera hacen imposible que esto no se solape. Por el otro lado, entonces aquí queda absolutamente claro también la importancia de estar actualizando estas escalas, porque si me sigo manejando con escalas muy anteriores, por ejemplo en nuestro caso, producto de la inflación, producto de las circunstancias que tenemos, pues entonces comienza a hacerse irreal. No obstante, recuerden que esto de alguna manera es lo que me va a permitir y me permito retroceder a la lámina, una lámina. O sea, lo que les quiero decir es que lo que esto me permite de alguna manera es reconocer que, bueno, estoy manejándome desde el punto de vista técnico con criterios absolutamente claros, criterios probados, y que lo que estoy garantizando internamente es equidad. Fíjense que equidad me habla de la justicia desde el punto de vista técnico y también ético que una organización conserva a los efectos de asegurarle a sus integrantes que está considerando los aportes, el resultado de su gestión para lo cual fue contratado, etcétera, etcétera. Luego, entonces, en este sentido, bueno, la compensación tiene como los tres componentes que veíamos anteriormente. Por un lado está lo que se conoce como la compensación total, que de alguna manera está referida a la remuneración fija básica, que está a su vez relacionada con el valor del cargo,
y también el valor de mercado. ¿Qué hacen las organizaciones? Las organizaciones usualmente tienen empresas que se encargan de hacer sondeos de mercado para tener bases de datos referenciales y cuando yo decido comparar mis escalas con el mercado, bueno, yo determino con qué me quiero comparar. Si me quiero comparar con organizaciones que hacen lo mismo que yo, que tienen más o menos mis mismos niveles de ingresos, mi mismo tamaño, o si me quiero comparar con empresas de otros sectores de la economía, o si me quiero comparar con empresas nacionales nada más, o con empresas nacionales e internacionales, es decir, con quién me quiero comparar. Estas encuestadoras usualmente manejan bases de datos muy amplias, con información bastante reciente. Por cierto que recientemente estaban publicando una organización su encuesta salarial a los efectos de propiciar tener esa información fresca para poder ofrecerla a la organización que desee. Y luego, algunas organizaciones manejan el concepto de remuneración variable, que es una aportación que se hace por el esfuerzo opcional, valor agregado, etcétera, etcétera. Yo casi me atrevería a asegurar que esta parte de remuneración variable hoy se desdibujó y casi que más bien se optó por generar bonos de compensación para propiciar que la gente de alguna manera tenga pues opciones para poder sobrevivir a la circunstancia inflacionaria a la cual estamos sometidos. El otro tema tiene que ver con los beneficios. Los beneficios son lo que establece la ley en cuanto a vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, la mayoría de las organizaciones nuevamente han superado los beneficios que la ley establece y otorgan algunos otros beneficios. Hay organizaciones que lo hacen en toda la pirámide y hay organizaciones que lo hacen solamente a algunos sectores de lo que se consideran los cargos clave dentro de la organización. Y por último, los incentivos, que también en estos últimos años, yo diría que los últimos 10, 15 años probablemente, se maneja esto de una manera bastante generalizada, entregando algunos aportaciones, inclusive hasta en moneda internacional, a los efectos de propiciar que la gente tenga algún mecanismo de poder compensar la inflación, básicamente. Ok. ¿Qué hacen las organizaciones en términos de mercado? Bueno, sencillamente lo que hacen es que aseguran medirse, sobre todo, medirse con respecto al mercado me refiero, sobre todo en aquellas posiciones que consideran posiciones clave o críticas. Nuevamente, ¿qué es una posición clave? Es una posición que dentro de la estructura organizacional no puede estar sin ocupante. ¿Por qué? Porque si deja de estar esa persona, algo pasa con el cumplimiento de la razón de ser de esa empresa. Por ejemplo, si vamos a un laboratorio médico, el bioanalista, si vamos, por ejemplo, a una clínica, bueno, los médicos, los especialistas en cada una de los renglones de especialidad, etcétera, etcétera. Y una posición crítica es una posición que por alguna razón, bien sea eventual o permanente, pues si el ocupante actual se va, no lo voy a poder reponer de manera rápida. ¿Por qué? Porque esa condición hace que ese recurso pues de alguna manera no esté tan disponible. Ha ocurrido en los últimos tiempos con, por ejemplo, ciertas especialidades en materia tecnológica y quizás otras dependiendo de la diversidad del mercado y el tipo de organización.
Entonces, ¿qué hacen las empresas encuestadoras que son contratadas para ver, por ejemplo, la posición gerente de mercadeo? Quiero saber cómo lo está valorando el mercado. En las empresas que hacen lo mismo que yo, o me quiero comparar con empresas de toda naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacen? Bueno, mira, la encuestadora le pregunta, bueno, ¿qué llamas tú gerente de mercadeo? ¿Cuáles son las actividades? Fíjense que estas organizaciones casi nunca se dejan llevar por nombres, porque acuerden que hay una variabilidad de nombres que hacen cosas diferentes, o nombres iguales, pero el contenido es diferente. Entonces, bueno, ahí se compara vis a vis qué es lo que hace esta persona aquí, que se llama el cargo de X forma. Y con esa base de datos, con esa información, me voy a la base de datos y comparo. Entonces le digo a la organización, bueno, mira, esta persona, las personas, el mercado está valorando esta organización de forma tal, y la está pagando de esta forma. Entonces ahí las organizaciones pueden definir, decir, bueno, mira, el mercado a lo mejor tiene, en la media de mercado tiene este cargo en percentil 25. ¿Qué significa eso exactamente? Que si mi decisión como organización es mantener el ocupante de esa posición en percentil 25, ese ser humano que ocupa esa posición va a tener 25% de probabilidad de tener personas que, ocupando su mismo cargo, ganen menos que esa persona o ingresen menos beneficios que esa persona. Pero también va a tener un 75% de posibilidades de conocer personas que tienen mejores beneficios que los que esa persona está recibiendo. ¿Qué significa eso? Que mientras más bajo en la escala, percentil 25, percentil 50, si es un cargo crítico o clave, va a estar más vulnerable de que se vaya de la organización. De allí que hay organizaciones que sus posiciones claves y críticas las tienen en una valoración superior a aquellos cargos que tienen alta rotación o que tengo mayor probabilidad de conseguir personas que puedan sustituir. Hay organizaciones, por el contrario, que todo su personal lo tiene en percentil 75 y que tendrá algunas diferencias para los cargos de carácter gerencial, estratégicos, directivos. Va a depender mucho del tipo de organización, del tamaño de la organización y de la política interna de cada organización. Entonces, fíjense que este tema es muy importante porque, bueno, tiene que ver con aspectos fundamentales para el ser humano, como es, por ejemplo, lograr o alcanzar sus metas materiales, y también tiene mucho que ver con la autovaloración que la persona comienza a sentir como respaldo por el abordaje o el tratamiento que el mercado hace respecto a lo que es el valor que esa persona puede otorgar en la organización donde se puede encontrar. De allí que, bueno, entonces, qué importante es que toda organización cuente con una política salarial, que nuevamente no es que va a estar circunscrita a rigidez, sino que sencillamente va a darle garantía a los integrantes de la organización de que, bueno, los criterios que se están tomando son criterios basados y fundamentados en aspectos adecuados, y que se ha visto en una visión integral, sistémica, todos los elementos que tienen que incorporarse. De allí que entonces, bueno, una política salarial debe contener una dimensión gerencial que está relacionada a la calidad del diseño de la política, y esto a su vez está vinculado a la cultura de la organización, a la naturaleza de la organización, a lo que la organización quiere proyectar en principio con sus miembros, con sus integrantes. Luego tiene que considerar una situación de mercado, porque no puede ninguna organización, sobre todo en este momento,
en ninguna parte del mundo, pero en circunstancias, en economías tan disímiles y extrañas como la nuestra, se hace un poco más complicado. Tengo que considerar el mercado, tengo que considerar lo que el mercado está ofreciendo, cómo se está moviendo, qué está pasando, para poder considerar ciertos aspectos o elementos. Luego tiene que tener también una visión financiera, porque señores, una cosa terrible es que yo no debo ofrecer lo que no puedo dar. Toda organización debe comprometerse a entregar incentivos, otorgar a sus colaboradores en términos remunerativos todo lo que pueda, pero que sea garantizado, porque cosa terrible es que tú le ofrezcas a las personas cosas que luego no puedes cumplir. Eso es, primero, desde el punto de vista legal, es inadmisible, tiene consecuencias absolutamente importantes, pero luego también es un tema de responsabilidad empresarial. Toda organización se debe comprometer hasta donde puede. De allí que observamos cómo la forma, la visión, la manera como una organización se compromete con sus colaboradores, pues tiene que ver con básicamente lo que puede. Y de allí que el incentivar, por ejemplo, la agregación de valor, el compromiso para que tú des lo mejor de ti, para que la organización genere mayores ingresos, bueno, es fundamental. O sea, es un indispensable, diría yo. Y por último, esto tiene una dimensión psicológica que a mi modo de ver es, yo diría que demasiado importante, porque al final, se los decía al inicio, toda persona que genere ingresos va a depender mucho, por supuesto, de tu evolutiva o el estadio vital donde te encuentres. Pero, por ejemplo, el segmento joven que está iniciando pues su proyecto personal más autónomo y tiene metas y requiere conformar por ciertos aspectos, garantizar la concreción de ciertos aspectos en su vida, pues evidentemente que el factor económico es un indispensable. Y yo diría que para todos. No obstante, las organizaciones no se pueden comprometer a resolver todo lo que la persona quisiera, pero sí es muy, muy importante que el manejo sea muy adecuado, que haya información veraz, que la gente sepa cuáles son las condiciones, cómo puedo yo agregar valor, mi compromiso puede estar reconocido de qué manera, para que todas estas reglas estén absolutamente claras. Y quería hacerles referencia a un concepto bastante novedoso que se llama recompensa total. Fíjense que tradicionalmente quienes hemos trabajado en todas estas áreas hay un tema que es compensación total que viene usándose hace mucho tiempo. Esto es otra cosa. Esto de recompensa total surge con la última crisis inflacionaria que hubo en Estados Unidos, donde uno de los sectores que más afectado se vio fue justamente el sector inmobiliario. Y la propuesta de las organizaciones, de algunas organizaciones, conjuntamente con empresas consultoras, fue de alguna manera trabajar esto para evitar que ocurra lo que ocurrió en Estados Unidos cuando los directivos de las organizaciones generaron muchísimos ingresos y altos porcentajes de beneficios, y el grueso de la pirámide pues estaba sujeta a ingresos bastante moderados. Entonces surge pues esta propuesta donde lo que de alguna manera intenta es que la concepción de la recompensa, y tal como su nombre lo indica, recompensa total, vea al ser humano de una manera mucho más integral. Para esto lo que se recomienda es que se conozca mucho la cultura de la organización, la estrategia de negocio y la estrategia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque una organización debe ser consona con sus rasgos culturales,
pero también con su estrategia de negocio. Nuevamente aquí vuelve a estar el elemento, no puedo dar lo que no puedo dar, tengo que solo ofrecer lo que estoy en condiciones de dar. Y por supuesto la estrategia de gestión de personas para que esto sea trabajado de manera adecuada. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los elementos de la recompensa total? Tampoco aquí hay ninguna novedad, pero la novedad que yo observo ya les voy a explicar cuál es. Entonces, lo que integraría esto es la remuneración, tal cual hemos visto, los beneficios, un elemento que se incorpora que se denomina conciliación, que tiene que ver con, fíjense bien, uno, las circunstancias del entorno en un momento determinado determina y de alguna manera hace que el mercado laboral se comporte de alguna manera, integrar la estrategia de negocio, pero el elemento que para mí es novedoso es las aspiraciones personales. Entonces aquí ya no hay como lineamientos fijos para toda la organización, sino que me siento con cada persona y en esta cesta de incentivos que tengo, tú puedes seleccionar las que para ti tengan sentido. Ejemplo, si yo no tengo niños en edad preescolar, a lo mejor hay un beneficio que no lo voy a poder tomar y entonces pierdo ese beneficio. Así como si hay un beneficio para personas que están en otro segmento de edad, a lo mejor una persona más joven también perdería ese beneficio. O si tengo, por ejemplo, un beneficio para que alguien estudie un posgrado, una especialización, y a lo mejor hay una persona que no logró culminar sus estudios, pero que es excelente colaborador en su área, entonces lo que se hace es que se toman en consideración todos los beneficios que la organización tiene, se integran en lo que se conoce como una cesta de incentivos y cada persona pues va seleccionando cuáles les parece mejor. Allí lo que hacen usualmente las organizaciones, lo que se sugiere es que tengan como un pote común, por ejemplo, para el sector base el monto va a ser tal, para el sector intermedio o gerencial, supervisorio va a ser tal y el nivel de alta gerencia va a ser tal. Y cada persona escogerá la combinación de los incentivos en su cesta que llegue al monto establecido, pero que puede perfectamente bien variar entre una persona y otra. Yo cuando veía esto, pues pensaba que esto hace que de alguna manera las convenciones colectivas tiendan a perder un poquito de vigencia, tiendan a no tener sentido si esta tendencia toma fuerza. Yo escucho hablar, por ejemplo, de que viene, por muy probable que venga un proceso hiperinflacionario en Estados Unidos prontamente, producto de algunas circunstancias. Un poco estaba escuchando a algún experto hace poco y yo decía, bueno, a lo mejor esta tendencia cobra mucha fuerza, mucha importancia. Y el otro elemento que se toma en cuenta, por supuesto, sigue siendo el desempeño y reconocimiento, así como desarrollo de oportunidades de carrera. Entonces, fíjense que recompensa total ve al individuo de una manera integral, con todas las necesidades que pueda tener, reconoce el momento vital en el cual tú te encuentras y va a permitir de alguna manera que tú selecciones los beneficios de acuerdo a lo que para ti sea pues importante. Luego, teniendo esto claro, aquí les decía que bueno, cualquier inquietud por favor la podemos clarificar y podemos volver a esto cuando ustedes lo deseen. Podemos inclusive abrir un espacio vía Zoom. Ya afortunadamente tengo conexión a partir de ahorita en la tarde la repusieron, lo cual significa que estoy disponible para estar con ustedes cuando lo planifiquemos. El otro rol que tenía previsto para esta clase es el rol que gestiona los recursos disponibles y el desempeño de los colaboradores y que tiene que ver con la eficacia del área, lo cual implica que aquí hay dos cosas absolutamente importantes: resultados tangibles
pero también interacciones cotidianas con los colaboradores. Esas interacciones cotidianas se dan desde el saludo de todos los días, el interesarme por las personas, por saber cómo están realmente, no como un protocolo ni robotizado, sino realmente preocuparme por mi interlocutor. Y en términos de resultados, entonces, gestionar el desempeño. Aquí fíjense que mi invitación es más que hablar de evaluación de desempeño, que es un proceso puntual que se da en la mayoría de las organizaciones en un momento en el año. Me gusta más hablar de gestión del desempeño, es decir, el desempeño es perfectamente bien gestionable. Yo puedo tener un equipo con alto desempeño si, solo si logro articular todas las variables que integran o intervienen en el desempeño. Para que un desempeño sea óptimo, toda persona tiene que tener objetivos de desempeños claramente definidos, pero no basta con definirlos, sino que la persona los comprenda. Usualmente aquí hay algo que es muy importante y es que el líder sabe lo que quiere y piensa que quien lo ejecuta sabe también. Y muchas veces ahí hay disonancias, diferencias incluso de interpretación, y esto hace compleja la cosa. Por el otro lado, asegurar que la persona tenga las competencias. Señores, si una persona no tiene las competencias que se requiere para ejecutar un rol, no lo va a hacer ni que tenga la mejor disposición. Por consiguiente, es absolutamente importante ir desarrollando las competencias que se requieren. Por el otro lado, que tenga la motivación a hacer lo que se supone que quiere hacer. Entonces aquí vemos lo contrario de lo que les acabo de decir. Una persona puede tener todas las competencias desarrolladas, pero si no está motivada, pues no va a dar lo mejor de sí. Y que tenga los recursos para poder ejecutar lo que tiene que ejecutar. Ejemplo, si una persona es recepcionista, este es un ejemplo drástico, dramático. Si una persona es recepcionista, bueno, tiene que tener una central telefónica, porque si no, imagínate. Y por último, todo eso potenciado por el líder. El líder es el que de alguna manera, señores, garantiza que estas variables estén en términos adecuados. El líder es el que garantiza que la gente tenga los objetivos de desempeño definidos y que la persona lo comprenda. El líder es el que se debe asegurar que la persona tenga las competencias en buen término. El líder es el que de alguna manera debe hacer lo indecible para que la persona se motive. El líder debe gestionar a su vez sus líderes y la organización los recursos que su equipo de trabajo requiere, y el líder debe hacerlo bien. Es decir, yo diría que si una persona quiere gestionar y saber dónde está fallando un integrante de su equipo, puede revisar perfectamente estas variables, pero también tiene que revisarse a sí mismo. Entonces, cuando el clima organizacional de una unidad de trabajo está afectado, casi siempre está relacionado con que alguna de estas variables no funcionó y nadie las trabajó ni las abordó de manera adecuada. Pueden haber otros factores, pero casi siempre tienen que ver con esto. Entonces, ¿qué es desempeño? El desempeño es el resultado de la adecuación y buen funcionamiento de estas variables, y un alto desempeño es cuando esto opera de manera óptima y cuando la persona es capaz de dar más de lo que se suponía que tenía que dar en un momento determinado. Si lo viéramos en términos generales a nivel global de toda una organización, las organizaciones, recuerden que derivan de sus planes estratégicos unos objetivos macro que impactan, a lo mejor un mismo objetivo impacta a más de un área o en algunos casos todas las áreas de una organización. En este ejemplo, incrementar la participación de mercado en un 3% respecto al año anterior. Bueno, ese es un objetivo estratégico. Si vemos que ese objetivo estratégico en términos tácticos o intermedios en la organización, que es quien comienza a ejecutar para que eso sea una realidad, pudiera ser desarrollar el producto X
para el segmento de mercado X en el primer semestre del año tal. Entonces, a lo mejor con esa estrategia y con ese objetivo va a generar un incremento en la participación de mercado, porque a lo mejor este producto es un producto innovador, novedoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace el área de investigación y desarrollo? Bueno, a lo mejor tiene un cargo dentro de su estructura que se llama desarrollador de nuevos productos, y va esa persona a negociar el objetivo de desempeño ya a nivel individual con la persona o las personas que ocupan ese cargo. Y el objetivo pudiera ser desarrollar el producto X para el segmento de mercado M con las características especificadas en el manual tal, y que satisfaga los requerimientos expuestos en las normas X y cuyo resultado deberá presentarse de acuerdo al cronograma informado. Fíjense que aquí, en este objetivo de desempeño, y que lo vamos a ver ahorita, tienen que estar dadas todas las condiciones para que realmente el ejecutor realmente sepa y él mismo pueda ir llevando una secuencia de si su resultado va por buen camino o si la gestión que está haciendo realmente podría satisfacer la expectativa del área o del líder que informó de ese objetivo de desempeño. Entonces, estos objetivos, ya lo vamos a ver con más detalle, los objetivos de desempeño, todos tienen que tener dos tipos de resultados. El resultado explícito, que es lo que tú vas a hacer de manera clara con los datos que te tengo que ofrecer, tiempo, cantidad, calidad, parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la gente que va a ejecutar tiene que saber cuál es el resultado implícito. El resultado explícito es qué es lo que tengo que hacer, y el resultado implícito el para qué voy a hacer esto. El resultado implícito siempre está vinculado a un objetivo estratégico o a un factor crítico de éxito. Por consiguiente, es lo que garantiza que todo el mundo no solamente haga lo que tiene que hacer en su cargo, sino que sepa cómo conecto lo que yo hago con los objetivos macros de esta organización. Ya, por supuesto, viendo un poquito más a la particularidad de lo que son los objetivos, deben tener las características SMART, que tienen que ser específicos. Yo tengo que ser muy clara con la persona, decirle qué exactamente es lo que se espera, dándole la mayor cantidad de datos para que la persona pueda ir revisando si lo voy cumpliendo, si me falta, si dónde estoy bien, dónde voy fallando, y que la propia persona pueda autogestionar, y que cuando tenga una dificultad pues saque la banderita blanca, pida auxilio, etcétera, etcétera. Deben ser realistas, porque si es irreal la persona sencillamente no hace nada. Deben ser relevantes, lo cual significa que la persona debe tener claro cuál es el impacto que va a generar de eso que yo voy a hacer. Y es allí donde están los resultados, qué es lo que yo voy a hacer, que es el resultado explícito, lo que tú me estás diciendo que haga, pero luego también yo debo saber para qué lo voy a hacer. Y entonces allí conecto con lo que son los resultados implícitos. Si ustedes me preguntaran, esto es fundamental. Y es de las pocas cosas que yo he encontrado en la práctica que ayuda a que un equipo vaya siempre en coordinación con lo que se espera de su unidad, pero también generando aportación a esos factores críticos de éxito. Y cuando eso ocurre, pues entonces allí yo puedo hablar de valor agregado. Valor agregado no implica cumplir con lo que tú tenías que hacer en un 100%, no implica llegar más temprano, no implica irse de último, sino implica realmente resultados. Y por último, por supuesto que tienen que tener un tiempo definido, que es un parámetro o uno de los parámetros que yo diría que es fundamental. En relación a esto, me encantaría que de alguna manera ustedes le metan lupa a esto, porque si ustedes me lo preguntaran, para mí uno de los aspectos más importantes en esta materia y en todo este tema tiene que ver con esto.
Un ejemplo de esto que les estoy diciendo, reducir el número de quejas en un 8% respecto al mes anterior, tomando como referencia las normas X a fin de lograr máxima satisfacción del cliente externo. El líder debería asegurarse que quien ejecuta esto, quien de alguna manera impacta esto, primero tiene claro qué es lo que se espera. Es reducir, bajar el número de quejas, pero en un 8%. Un 8% respecto a qué? Al mes anterior, tomando como referencia las normas X pautas de la organización a fin de lograr o contribuir con máxima satisfacción de clientes externos. El resultado, en este caso explícito, es esto. Yo, que trabajo en este cargo, debo hacer lo imposible para reducir el número de quejas en un 8% respecto al mes anterior. Pero ¿para qué hago eso? No es para reducir el número de quejas, es para de alguna manera garantizar, impactar un factor crítico de éxito de esa organización en cuanto a satisfacción de cliente externo. Cuando la persona sabe esto, podrían darse cosas como, por ejemplo, si yo creo que lo más importante es reducir el número de quejas en un 8%, yo me esmero por reducir el número de quejas en un 9% o en un 10%. Y está muy bien, ese es un trabajo excelente, pero ¿agrega valor? No. La agregación de valor en este caso estaría en proponer algo para erradicar la fuente de quejas. Y entonces allí sí estoy agregando valor. ¿Por qué? Porque estoy impactando directamente la fuente que genera una determinada queja. Entonces fíjense, vamos a reflexionar un poco en relación a esto porque este punto es demasiado importante. Entonces, como actividad para hoy, aquí les dejo el ejercicio. Este ejercicio no es evaluable, no es para que lo entreguen, sencillamente para que ustedes de alguna manera tengan como una guía de estos dos temas, estos dos ámbitos que vimos hoy. Yo quedo atenta a cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan. Y les voy a dejar abierta la posibilidad que me dijo la profesora María Cecilia, que el martes que viene, o sea, nosotros nos veríamos el lunes, pero el martes también pudiéramos vernos para repasar esto un poco y que ustedes se clarifiquen pues todas las dudas. Me encantaría que ustedes escuchen la grabación, discúlpenme todas las interrupciones y todas las cosas, pero es que wow, está complicada la cosa porque acaba de llegar conexión. Y luego, bueno, podemos ampliar un poquito, pues, dudas, etcétera, etcétera. Así que, encantadísima, muchas gracias y nos vemos.